Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me voy a dedicar a responder algunas de sus preguntas. Bien, como claro, siempre en este tipo de videos lo que hago es responder preguntas que van dejando en los comentarios de otros videos, y como suelen ser preguntas muy puntuales, tal vez no ameritan un video particular, así que junto varias y las respondo en un mismo video para que al mismo tiempo la respuesta le pueda llegar y servir a más personas. La primera pregunta que tenemos es de Natalie Montt. Dice: quisiera saber si los estigmas espirituales existen. Es que hay una película llamada Estigma. Me gustaría que lo vieras y lo analizaras y comentes si existen o no. Bien, creo saber a qué película se refiere. La vi hace muchos años, es una película que tiene bastante tiempo. No sé si se ha vuelto a realizar, yo en todo caso conozco la versión vieja. Y en resumidas cuentas, lo que nos muestra la película es que la protagonista comienza a sufrir las heridas que sufrió Cristo. Le empiezan a sangrar las muñecas, los pies, también la frente en señal de la corona de espinas y demás. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Existen estos estigmas espirituales? ¿Son posibles? La palabra estigma aparece en la Biblia, aparece una vez. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 17, dice el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La palabra que acá se traduce como marcas viene del griego, estigma. Esta palabra hace referencia a una marca, algo así como un tatuaje que era hecho por un objeto punzante o por un hierro candente, similar a las marcas que se le hacen al ganado. Pero, ¿a qué se refiere Pablo acá con estigma, con marcas? No hace referencia a unas marcas o a unas heridas que le aparecieron mágicamente, sino a las heridas que sufrió producto de los azotes, producto de los golpes, producto de las persecuciones, producto de las prisiones, producto de los apedreamientos que sufrió durante su ministerio, que lo vemos en sus cartas, que también lo vemos en el libro de los Hechos, cuando se nos relatan todas estas cosas que Pablo padeció a causa del nombre de Jesús. Recordemos que cuando a Pablo se le aparece Cristo resucitado, lo encomienda a ser apóstol a los gentiles. Y también Jesús dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Cuando Pablo habla de que trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, no hace referencia a heridas que le aparecieron mágicamente, sino heridas que sufrió realmente por golpes reales. Y debemos tener en cuenta el contexto del versículo. Pablo le está hablando a los Gálatas. Los Gálatas eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, pero habían sido invadidos por judaizantes, por personas que pretendían que ellos sigan las leyes judías, entre ellas la circuncisión. Sobre este tema habla la carta. Oh Gálatas insensatos, le dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como un crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los Gálatas habían recibido el Evangelio de la gracia, pero a causa de estos judaizantes habían empezado a convertir a las obras. Habiendo empezado por la fe, iban a terminar por las obras. Habiendo empezado por el Espíritu, iban a terminar
por la carne. Estos judaizantes lo que buscaban era que ellos siguieran las leyes judías, principalmente que se circuncidaran. Por eso Pablo les dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y luego vemos que Pablo estaba muy molesto por esta situación y dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. En todo este contexto es que Pablo hace referencia a las marcas que lleva en su cuerpo, porque dice que todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo se diferencia de esos judaizantes. Dice, ellos se glorían en una marca física que tienen por circuncidarse. Yo en todo caso me glorío de las marcas que sufro por el Evangelio, de las heridas que sufro por predicar el Evangelio de la gracia. Pablo, así como los esclavos eran marcados como propiedad, él dice, las marcas que yo tengo como esclavo son los azotes que he recibido por el nombre de Jesús. A mí me gustó la película, la trama me pareció interesante, porque en el trasfondo, más allá del tema de los estigmas, hay una teoría conspirativa y a mí me gustan las películas sobre teorías conspirativas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es solo una película. Y esa teoría conspirativa, que es el trasfondo de la historia, dice que la Iglesia Católica Romana está ocultando un pasaje del Evangelio según Tomás que es dicho de boca de Jesús. Y que si ese pasaje se descubre como literatura canónica, desbarataría por completo el sistema religioso católico romano y dejaría a la vista que todas sus riquezas son fraudulentas. Ahora bien, no soy católico romano y el Evangelio según Tomás es apócrifo, no es literatura inspirada. Sobre eso hay otros videos, no me voy a expandir mucho en ese punto ahora. Pero este pasaje lo que dice del Evangelio según Tomás es que el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Ese es el mensaje que debía ocultarse, que nadie podía saber que eran dichos de boca de Jesús. Como te digo, el Evangelio según Tomás es un evangelio apócrifo, no es literatura inspirada, pero la verdad central que nos dice este pasaje también la encontramos en la literatura inspirada, lo encontramos en el texto bíblico. Nos dice entonces, el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, hablándole a los atenienses, le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por manos humanas, como si necesitase de algo. Y el mismo Jesús, en Lucas capítulo 17, dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que no hacía falta tanta conspiración, porque la verdad central, esas dos cosas que nos muestra ese pasaje del Evangelio de Tomás, también son las que muestra la literatura inspirada. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres,
y el reino de Dios está en su iglesia. La segunda pregunta es de Jesse, que dice: Matías, surgió una pregunta entre amigos sobre si la imposición de manos es para sanidad. Bien, en primer lugar, que tus amigos se suscriban al canal y activen la campanita. Eh, en segundo lugar, la Biblia nos dice un montón de cosas acerca de la imposición de manos. Vemos que es algo bastante habitual en las escrituras y tiene diferentes simbolismos. Vemos que era muy habitual en la adoración y en la oración el tema de extender las manos. Lo vemos en el caso de Salomón cuando dedica el templo, que levanta sus manos. También vemos que Pablo le escribe a Timoteo que los hombres oren levantando manos santas. Y frecuentemente vemos que el movimiento de las manos tiene un cierto simbolismo en la oración y en la adoración. Y también vemos que muchas veces el extender la mano sobre alguien es señal de bendición o de identificación. Vemos en el caso de la bendición, por ejemplo, en Jacob, cuando pone sus manos sobre los hijos de José y los bendice. También vemos lo mismo en el caso de Jesús, como por ejemplo cuando bendice a los niños. Y también vemos esto, que muchas veces era una señal representando la sanidad que se estaba produciendo. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Jesús muchas veces, que Él impone sus manos sobre alguien al sanarlo. Y lo mismo vemos en el caso de los apóstoles. Pero no había nada mágico en la imposición de manos. De hecho, muchas veces Jesús sana sin necesidad de tocar a las personas e incluso sana a la distancia. Pero hay cierto simbolismo en la imposición de manos. También vemos que la imposición de manos es símbolo de identificación. Por ejemplo, cuando se realizaban sacrificios, se imponían las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, representando que quien llevaba el sacrificio se identificaba con ese animal, en símbolo de que ese animal sufriría el castigo que le correspondía al pecador. Vemos, por ejemplo, esto en el caso de el día de expiación. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y también se utilizaba como identificación del pueblo con sus líderes. Por ejemplo, en Números capítulo 8, versículo 10 dice: Cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y luego más adelante dice que los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Vemos estos 2 usos de la imposición de manos, como identificación en un caso del liderazgo o de cierta función, y en otro caso como señal de identificación con el pecado que ese animal estaba cargando. Vemos en el caso de Moisés que al designar a Josué como su sucesor, también le impone las manos. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Así como vemos que en el caso de Josué la imposición de manos tiene como fin investirlo de autoridad, vemos algo muy similar en el Nuevo Testamento, cuando por lo general la imposición de manos tiene como fin la ordenación al servicio.
o el reconocimiento de ciertos dones. Lo vemos en el caso de los 7 diáconos que se eligen en Hechos capítulo 6, que se imponen las manos sobre ellos en señal de reconocimiento y en señal de designación a cumplir cierta función. Algo muy similar vemos en el caso de Bernabé y Saulo cuando son enviados como misioneros, también en el caso de Timoteo. Y de hecho Pablo le escribe a Timoteo y le aconseja que no se apresure a imponer las manos. Esto no era señal de sanidad. No es que Pablo le está diciendo no te apresures a sanar a las personas, sino que le está diciendo no te apresures a designar a nadie a un cargo o a un ministerio específico. No te apures en tomar ese tipo de decisiones. Entonces, sí vemos que la imposición de manos era efectuada en casos de sanidad por Jesús y por los apóstoles. Yo no creo que hoy en día alguien sea sanado porque otro lo toque, sino que era una cuestión simbólica, no había nada mágico en las manos de esas personas. No habían manos santas. Y frecuentemente la imposición de manos en el Nuevo Testamento se usa con estos sentidos, con el sentido de reconocer los dones y designar a alguien a cumplir una función. La siguiente pregunta tiene algo de relación con la anterior, es de Marco Begonja. Dice, ¿en el Antiguo Testamento Dios demanda sacrificios de animales? Si es así, ¿por qué sucede esto? Bien, sí, en el Antiguo Testamento Dios demanda sacrificio de animales en los libros de Éxodo y Levítico principalmente, que es los libros que nos detallan los procedimientos en esos sacrificios. Sin embargo, los sacrificios pueden verse ya desde Génesis. En el caso de Caín y Abel vemos que ofrecen sacrificios, también en el caso de Noé, en el caso de Abraham, en el caso de Jacob. La misma liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto tenía como fin ofrecer sacrificios a Dios en el desierto. Y ya cuando Dios establece la ley en el monte Sinaí, viene todo este sistema sacrificial en el que se ven distintos tipos de ofrendas con distintos objetivos. Habían ofrendas por la culpa, había ofrendas también de comunión. Habían sacrificios de animales que se ofrecían para expiación y otros que se ofrecían como agradecimiento a Dios. Y vemos que todos estos sacrificios tenían varios propósitos. En primer lugar, había algo visible, algo totalmente representativo de las consecuencias del pecado. Cuando la persona, habíamos visto que iba a llevar su sacrificio y ponía sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, confesaba que ese animal iba a sufrir el castigo que a él le correspondería. Y la persona no dejaba el animal y se iba, sino que presenciaba y a veces también ejecutaba el sacrificio. Por lo que veía cómo ese animal inocente sufría las consecuencias de su pecado. Esos no eran lugares bonitos, eran lugares donde continuamente se ejecutaban sacrificios, eran lugares que apestaban a sangre y tenían toda una representación gráfica de cómo eran las consecuencias del pecado. Ese era el objetivo para ese entonces, es el objetivo inmediato. Pero también los sacrificios apuntaban a un sacrificio posterior. Apuntan al sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos muestra, por ejemplo, el libro de Hebreos. Nos dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían una representación presente, pero también apuntaban al futuro. Lo vemos de una manera muy elocuente en el caso de la Pascua. La Pascua se sacrificó en aquella noche donde vino el ángel de Dios a destruir a los primogénitos de Egipto. Recordemos que Dios le manda a los hebreos a sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero rociar los dinteles de las puertas. El ángel del Señor pasó esa noche matando a todos los primogénitos, pasando por alto las casas que tenían los dinteles de las puertas rociadas con la sangre de ese cordero. Entonces fue un acto que sirvió para una liberación en el presente. Luego la Pascua se siguió sacrificando, recordando esa liberación pasada, pero también apuntando a una liberación futura, al acto de Jesús en la cruz, que nos libra del castigo eterno. Lo recomendable es leer el libro de Levítico en conjunto con la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos es un comentario explicativo acerca del libro de Levítico. Nos muestra toda esa tipología de cómo esos sacrificios apuntaban a la persona de Cristo. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos estos conceptos los amplío más en los videos acerca del libro de Levítico, y también tengo una prédica que se llama Altares de Tierra, en la que hablo de esta simbología, esta tipología en realidad de Cristo en el Antiguo Testamento. La siguiente pregunta es de María Eugenia Alfonso López, una suscriptora bastante fiel al canal, que pregunta si se le puede llamar a María la Madre de Dios. Es una pregunta muy interesante, ya que hoy en día el término puede tener un significado muy distinto al que tenía originalmente para el cristianismo. Hoy en día nosotros decimos María, Madre de Dios, y nos remonta a esa famosa oración del catolicismo romano, Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, este no fue el significado que tuvo originalmente el término para el cristianismo. Originalmente el uso del término no tenía como fin la cuestión mariológica, sino la cuestión cristológica. No tenía como fin hablar de la persona de María, sino de la persona de Cristo. Y para esto hay que hacer un poco de historia, hay que remontarnos al siglo V, más precisamente al año 431, cuando se realizó el concilio de Éfeso, que tuvo como fin combatir la herejía nestoriana, que adopta su nombre de Nestorio, que era el patriarca de Constantinopla. ¿Qué decía Nestorio? Él se opuso a el concepto de unión hipostática. La unión hipostática es que en la persona de Jesucristo hay dos naturalezas. Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una divina y una humana. Nestorio, contra esto, decía que efectivamente en Jesucristo hay dos naturalezas, pero también dos personas. Que Cristo es dos naturalezas, pero también es dos personas. Lo cual se oponía a lo que históricamente había creído el cristianismo. El cristianismo históricamente ha declarado que Jesucristo es una sola persona, con dos naturalezas. Entonces, en medio de esta discusión se realiza el concilio
de Éfeso, donde se rechaza por completo la herejía de Nestorio y se declara lo que siempre se había creído en el cristianismo: Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Y en medio de esta declaración se utiliza el término Theotokos en referencia a María. María Theotokos. Theotokos significa madre de Dios, literalmente paridora de Dios. Pero se hizo en este contexto. No tenía como fin exaltar la figura de María, sino hacer una correcta referencia a la persona de Cristo. Tenía como fin hablar de la relación entre las dos naturalezas de la persona de Jesucristo. Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Entonces, el término originalmente, repito, no tenía como fin exaltar la persona de María, no tenía como fin venerar a María como Madre de Dios, sino hablar de la naturaleza de Jesucristo, que en Jesucristo hay dos naturalezas. Luego, con el tiempo, ese término se fue distorsionando, se adoptó justamente para esta oración tan famosa, que va mezclada de cuestiones antibíblicas como Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, cuando sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, en sí, el término Theotokos, el término María, Madre de Dios, es un término ortodoxo del cristianismo histórico, que tenía como fin hablar de la relación entre las dos naturalezas que existen en la persona de Jesucristo. No tenía como fin exaltar la figura de María. Luego, con el tiempo, el término se fue tomando en referencia a la veneración a la Virgen María, lo cual es antibíblico. Yo, por esa cuestión, personalmente no utilizo el término María, Madre de Dios, por la connotación que tiene hoy en día, aunque históricamente es un término del cristianismo ortodoxo. Este no es el único concepto que con el tiempo se fue desvirtuando. También tenemos el caso de la sucesión apostólica y otros que vamos a estar analizando en los videos acerca de historia del cristianismo. Ahora pasamos a la próxima pregunta, que es de Kobe Allen. Dice: ¿cómo entiendes tú el hecho de la frase que hablaba nuestro Señor Jesús? ¿Le es necesario nacer de nuevo? Bien, esto es lo que teológicamente conocemos como regeneración, la obra del nuevo nacimiento que opera el Espíritu Santo en las personas y que las capacita para entrar en una relación redentora con el Padre a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El pasaje en particular al que hace referencia la pregunta es el de Juan capítulo 3, donde había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Acá Jesús le dice a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo entiende esto de forma natural y dice: ¿acaso me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y Jesús le dice que necesita nacer del Espíritu. Literalmente,
en el griego nacer de arriba. Y ese es el nuevo nacimiento. Es el nacimiento que viene de lo alto. Nosotros no decidimos nacer de nuevo, sino que es una obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para creer y arrepentirnos. Nosotros creemos y nosotros nos arrepentimos, pero tanto el arrepentimiento como la fe son dones de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento hace referencia a la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y nos capacita para arrepentirnos y para creer en Cristo para salvación. Hay muchas referencias a esta obra del Espíritu Santo en la Escritura. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es Dios que según su misericordia nos hizo renacer, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos, nos dice Pablo en la carta a los Efesios también. Sigue Pedro acá y nos dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vemos muchas referencias al nuevo nacimiento en la Escritura. Sería muy extenso de leerlas todas y analizaremos este tema convenientemente cuando hablemos particularmente del nuevo nacimiento en nuestro estudio de teología sistemática. Pero el nuevo nacimiento es el primer paso en la salvación, podríamos decir, y es una obra soberana de Dios. No es algo que nosotros podamos decidir nacer de nuevo, sino que nosotros creemos y nos arrepentimos porque el Espíritu Santo operó en nosotros el nuevo nacimiento en primer lugar. Ese nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Jesús le decía a Nicodemo: el viento sopla donde quiere. La misma palabra que se traduce como viento es la que se traduce como espíritu. El Espíritu hace su obra donde quiere, soberanamente. Por eso no tenemos nada de qué gloriarnos por la salvación. No es que nosotros decidimos nacer de nuevo, sino que el Espíritu Santo operó en nosotros el nuevo nacimiento y nos capacitó para entrar en esa relación redentora con Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, porque la salvación es una obra trinitaria. Vemos sí muchos efectos de ese nuevo nacimiento y podemos saber si nacimos de nuevo a través de la Escritura cuando nos dice que somos nuevas criaturas, que somos un nuevo hombre, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es ese nuevo nacimiento el que nos capacita a entrar en una relación redentora con Dios, el que nos capacita a acercarnos a Dios y a vivir según la voluntad de Dios. Y por eso sabemos que de principio a fin la salvación es obra de Dios, que no hay nada de que nosotros podamos gloriarnos. La siguiente pregunta es de Fabio Hincapié Restrepo. Dice: yo tengo una pregunta que me gustaría conocer tu postura. ¿Dios creó a Adán y Eva como seres humanos únicos del mundo y a partir de ellos poblaron toda la tierra? Mi pregunta viene porque cuando Caín salió, clamó que lo iban a matar en el desierto y además llegó a una ciudad poblada. ¿Adán y Eva ya habían procreado una sociedad antes que Caín mató a Abel? Bien, este tema lo vamos a analizar con mucha más profundidad
en nuestro estudio sistemático dentro de muy poco, ya que dentro de poco vamos a analizar el origen del hombre, la naturaleza humana y demás cuestiones antropológicas. Sin embargo, vamos a responder esta pregunta brevemente. ¿Qué nos dice el relato de Génesis, capítulo 4? Dice Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. El texto nos dice varias cosas: que Caín tenía miedo de que lo mataran, que conoció a su mujer y que edificó una ciudad, lo cual nos puede generar muchas preguntas que hay que analizar en el contexto del libro. Recordemos que Génesis es un relato histórico teológico, cuyos datos históricos son ciertos, pero tienen un interés teológico, no un interés científico. El libro de Génesis no tiene como fin decirnos todo lo que a nosotros nos gustaría saber, sino registrar todo lo que Dios quería transmitir. Y vemos en el mismo libro de Génesis que nos dice que Adán engendró hijos e hijas en sus casi 800 años de edad. Pero no nos da los nombres de todos esos hijos e hijas, sino solo de algunos. El capítulo 5 se encarga de la genealogía a partir de Set, y antes de eso nos habla de la historia de Caín y Abel. ¿Por qué? Por un interés teológico. Porque en la historia de Caín y Abel vemos las consecuencias del pecado original de Adán y Eva, al ver que Caín mata a su propio hermano. De todo lo que nos dice la Biblia, vemos que efectivamente Adán y Eva son los padres de la humanidad. Toda la humanidad desciende de una única pareja. Eva es la madre de los vivientes, así la llama Adán. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Sin embargo, nos dice que Caín conoció a su mujer. ¿Pero qué significa eso? ¿Que después de ese acontecimiento Caín vio por primera vez a su mujer? No, porque el mismo texto nos dice que ese no es el sentido con el que se utiliza la palabra conocer. Nos dice acá el versículo que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Luego vemos que Dios expulsa a Adán y Eva del huerto. Y luego de eso dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. El término conocer no se utiliza en el sentido de ver a alguien por primera vez, sino en el sentido de relaciones sexuales, en el sentido de procrear. Por lo cual deducimos que Caín se casó con una de sus hermanas, no solo él, sino el resto de los descendientes de Adán y Eva, y que tuvo un hijo al que llamó Enoc. ¿Edificó una ciudad? Sí, y esto no debe entenderse con que él encontró un grupo de gente y armó una muralla alrededor, sino una pequeña aldea que podemos entender en el sentido de querer dar estabilidad a su descendencia luego de que él mismo se considerara un errante y extranjero en la tierra. Entonces edifica una ciudad donde establecer a su familia. Entonces, ¿qué nos dice el libro de Génesis? Que toda la humanidad nace de una sola pareja, de Adán y Eva. También nos dice que Adán tuvo muchos hijos e hijas, pero no se nos da ni la cantidad ni los nombres. Por lo cual Caín se casó con una de sus hermanas. Tenía miedo de que lo mataran, seguramente sus otros hermanos, por haber matado a Abel, y que edificó lejos una familia, formó una familia que luego
se convirtió en una ciudad. Ángel me pregunta cuál es mi posición escatológica de que el Estado de Israel resurgió en 1948. Bueno, la cuestión escatológica es una cuestión muy apasionante de estudiar y también al mismo tiempo una cuestión en la que hay que tener mucho cuidado de no ser determinante, de no ser tan concluyente en muchas cuestiones de las que no tenemos seguridad. Y en cuanto a la cuestión de Israel, yo tengo una postura moderada, digamos. Hay quienes creen que la Iglesia ha reemplazado completamente a Israel, por lo cual todas las profecías que hablan de Israel en el Antiguo Testamento deben ser tomadas como profecías sobre la Iglesia. Hay otra postura que dice que Dios aún tiene planes para la nación de Israel y que va a cumplir las promesas para esa nación. Yo tengo una postura moderada porque creo que Dios efectivamente tiene planes que cumplir con la nación de Israel y aún tiene promesas para la nación de Israel. Por lo cual se me hace difícil aceptar que la Iglesia haya reemplazado por completo a la nación de Israel. Y respecto a eso es que advertía el apóstol Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Creo también que hay que ser cuidadoso y hacer unas cuantas distinciones cuando hablamos de Israel. Hay que diferenciar entre el Israel étnico, del Estado de Israel, del Israel de Dios. El Israel étnico es la descendencia de Israel, la descendencia de Jacob. El Estado de Israel es aquel que nació en 1948 y que está circunscripto al territorio de Palestina. Y el Israel de Dios es aquel que pone su fe en Jesucristo, que es el único camino de salvación, y eso es lo que nunca tenemos que olvidar. Que no hay un camino de salvación para Israel y otro camino de salvación para los gentiles, sino que el único camino de salvación es la fe en Jesucristo. Y el Israel que será salvo es aquel que ponga su fe en Jesucristo. Dios no salva por una cuestión racial. Dios tampoco salva por tener el DNI, el documento de israelita. Creo que hay que ser cuidadoso porque no existen dos caminos de salvación, sino que el camino de salvación es la fe en Jesús. Es el único camino de salvación que ha existido históricamente. Vemos en el caso del libro de Josué que nos muestra claramente que Dios no salva por una cuestión racial. Vemos el caso de Rahab, la ramera de Jericó, gentil, que es salva por poner su fe en el Dios de Israel, mientras que un soldado israelita es condenado por haberse guardado parte del botín de la destrucción de esa ciudad. La Biblia nos muestra que Dios no salva por una cuestión étnica. Dios no promete salvar a las personas simplemente por ser descendientes de Jacob. Y tampoco toda persona con documento israelí tiene la salvación asegurada. Dios promete salvar al remanente de Israel que ponga su fe en Jesús. Eso creo que son salvedades que tenemos que hacer necesariamente. Habiendo hecho todas estas salvedades, el hecho de que la nación de Israel haya retornado a ese territorio es un dato muy curioso, es un dato muy interesante. Sin embargo, no me animaría a ser concluyente respecto a si es o no relevante escatológicamente. Dependiendo de nuestro punto de vista escatológico, va a tener más o menos relevancia. Lo que sí tenemos que tener cuidado es en no dejarnos llevar por cualquier conclusión o por cualquier análisis que a simple vista parezca bíblico, pero que nos diga cosas que van en contra de las grandes enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, en que el Estado de Israel se formó en 1948, entonces de ahí hay que contar determinada cantidad de años para saber cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia.
es un completo disparate. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con ser concluyentes en cosas de las que desconocemos. Hay muchas cosas que escapan a nuestro entendimiento y tenemos que ser humildes al hablar de la escatología. La semana pasada justo estuve en una materia de escatología y hablábamos constantemente de eso, de ser humildes, analizar el texto, de saber que cualquier conclusión apresurada puede ser, pero puede ser que no. Hay que tener la humildad de reconocer que nuestro conocimiento es limitado. Yo tengo mi postura escatológica, la voy a decir para que quede en video, porque tal vez estudiando más profundamente más adelante pueda cambiar de opinión. Es una cuestión secundaria de fe y en lo que podemos discutir y dudar también y cambiar de postura también. Yo desde hace muchos años tengo una postura pretribulacionista y premilenial. Creo que el Señor va a volver por su iglesia antes de la gran tribulación. Pero me permito estudiar otras posturas y tal vez en el futuro cambie de opinión. Hoy en día tengo que decir que lo que me hace dudar de mi postura no son los puntos débiles que tiene la postura, porque todas las posturas escatológicas tienen sus puntos débiles y también tienen sus puntos fuertes. Lo que me hace dudar de mi postura personal no es la postura en sí, sino cuando escucho a otras personas que comparten la misma postura. Porque cuando veo a un pretribulacionista agarrando la calculadora, me agarro la cabeza. Cuando agarra un pretribulacionista la calculadora y se pone a decir que el Estado de Israel se formó en 1948 y hay que sacar una cuenta sumándole 70 u 80 años y decir que en septiembre del 2024 o en septiembre del 2000 no sé cuánto es el arrebatamiento, porque en septiembre era tal fiesta judía, y ya me parece un disparate. Cuando un pretribulacionista se pone a decir esto corresponde a tal sello, esto es de tal trompeta, la marca de la bestia es tal cosa, el anticristo es este. Esas son las cosas que más me hacen dudar. No me hace dudar tanto el pretribulacionismo, me hacen dudar más los pretribulacionistas, compartiendo la misma postura. Pero creo que hay que tener mucho cuidado en la escatología, hay que ser muy humilde, sobre todo al analizar el texto. Hay que tener en cuenta que toda doctrina tiene sus puntos centrales y sus puntos secundarios. Los puntos centrales de la escatología es que el Señor vuelve por su iglesia. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Yo tiendo a pensar en que va a ser antes de la gran tribulación, pero no puedo ser dogmático en eso. Tengo un par de preguntas acerca de cuestiones musicales. Jonathan Mejía me dice que recomiende bandas de rock y metal cristiano. Y Boris Villatoro me pregunta qué bandas escuchas y por qué. Bueno, el por qué es sencillo, es porque me gustan. ¿Cuáles son o cuáles recomendaría? Tal vez haga un video particular hablando de bandas de heavy metal y teología, si a alguien más le interesa. Si es así, déjame en los comentarios. Si tenés alguna otra pregunta, déjala también en los comentarios. Y si el video te sirvió de algo, dale like y compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Y suscríbete y activa la campanita de que Dios te está mirando. Nos vemos en la próxima.